Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la resolución de los ejercicios de la sección de álgebra de la parte de la guía de admisión BUAP a nivel licenciatura EGA 1. Entonces quédate en este video. Comenzamos con el reactivo 1 o el ejercicio 1. Entonces vamos a ver qué nos piden. Nos dice lo siguiente. En un grupo hay X mujeres y 10 hombres. Si hay al menos 17 personas en ese grupo, la expresión que representa esta relación es, y nos presentan los siguientes incisos. Entonces, yo para poder trabajar o llegar a determinar cuáles van a ser los resultados para este ejercicio, para esta parte, yo tengo que enfocarme viendo en qué es lo que me están pidiendo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con eso. Entonces, los datos primero que nos dicen es que hay X mujeres. X va a representar a las mujeres. Luego de esas X mujeres también nos dicen que hay 10 hombres. En los hombres ya nos están dando una cantidad exacta. Ya no nada más es al azar, sino ya nos están dando una cantidad exacta de hombres. Luego nos dice que si hay al menos 17 personas. Cuando nos dicen al menos, la palabra al menos significa que nosotros podemos tener esa cantidad o más. Eso es lo que significa la palabra al menos. Cuando nos dicen a lo más, significa que es un límite. Entonces hay que tratar de checar cada una de las palabras con las que nosotros vamos a estar trabajando, con las que nosotros vamos a tener en cuenta para poder nosotros resolver y contestar cada una de las preguntas que nos están pidiendo en esta sección de álgebra, ¿vale? Entonces es muy importante practicar lo que es el lenguaje común, el lenguaje algebraico, porque eso nos va a apoyar mucho al momento de yo tratar de entender qué expresión voy a seleccionar, qué expresión voy a poder ver para poder determinar el resultado. Entonces, vamos a ver que en esto lo que se va a asemejar simplemente es una suma, ¿vale? Entonces, acá lo que vamos a estar teniendo es una suma. Entonces, vamos a sumar, ¿quién? X mujeres más 10 hombres. Eso es lo que nos representa hasta ahí. Pero, ahora vamos a representar qué pasa con los símbolos que a continuación voy a colocar. Por ejemplo, el símbolo mayor, el símbolo menor, el símbolo menor igual y el símbolo mayor igual. Vamos a explicar a qué se asemeja cada uno de estos símbolos. El primer símbolo lo que me quiere decir es que, por ejemplo, si yo pongo todos los números que sean mayores a 3, es decir, nunca va a tocar a este 3, simplemente van a ser específicamente mayores a ese número. Entonces, vámonos con el siguiente. Ahora tenemos el menor. Lo mismo va a pasar, ahora simplemente en contrario. ¿A qué se refiere? Si a mí me dicen menor a 17, entonces lo que dice es que solamente va a tomar todos los números, absolutamente todos, que sean exactamente menores a 17. Nunca que sea 17, simplemente puros que sean menores a 17. Por eso es que estos dos se conoce como el mayor estricto y el menor estricto, porque lo único que me dicen es que debe de ser menor a cierta cantidad. Nunca va a poder hacer la cantidad, simplemente debe de ser menor o mayor. En eso se aplican estos dos. Ahora vámonos con los otros dos. Si se dan cuenta, hay una rayita abajo. Esa rayita lo que significa es que también puede llegar a ser el número indicado. Por ejemplo, si yo pusiera 18 y dijera menor o igual a 18, entonces pueden ser todos los números que son menores a 18, pero también puede incluir al mismo 18. Por eso el menor es como si este simbolito de menor igual se puede ver como menor o igual, pero se abrevia de esta forma. Entonces eso es lo que significa. Lo mismo va a pasar con este otro simbolito que es el mayor o igual. Es decir, puede ser mayor o igual. Y lo mismo pasa, el mayor o igual significa que puede tomar números mayores a un número establecido, pero al mismo tiempo también puede ser ese número el que me están pidiendo. Entonces, vamos a leer nuestro problema nuevamente y ver qué tipo de expresión es la que nos presentan. Nos dice, si hay al menos
La palabra al menos, como ya lo dijimos en un principio, significa que puede ser un número o más. Entonces, ¿cuál es ese que nos representa mayor o igual? Pues es el mayor o igual. Ese es el que nos está presentando. Entonces, al momento de checar en las respuestas, el que incluye el mayor o igual es el inciso D. Por lo tanto, esa es la respuesta que yo estoy buscando. Es el inciso D. En este caso nos vamos a seleccionar el inciso D, que es el que yo estoy buscando. Entonces continuamos y mi respuesta correcta es el inciso D en este caso. Que X más el X número de mujeres más 10 hombres puede ser, lo que me dice es que hay al menos 17 personas. Puede haber más o puede haber exactamente al menos 17 personas. Entonces, esto es lo que hay que tener en consideración. Y con esto yo concluyo el primer ejercicio. Ahora veamos el reactivo 2 o el ejercicio 2. En este caso nosotros vamos a trabajar con lo que se conoce como valor absoluto. Para los que no tengan conocimiento de lo que es el valor absoluto, son estas dos barditas que aparecen ahí. Ese es lo que significa valor absoluto, ¿vale? Entonces nos dicen que una solución para la ecuación anterior que nos presentan, que es el valor absoluto de x menos 1 es igual a 3, nos están diciendo que una solución es x igual a 4, pero nos están pidiendo hallar a nosotros la otra solución, ¿vale? Entonces nosotros, para poder determinar esa otra solución, hay que aplicar lo que conocemos como la definición de valor absoluto. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo voy a yo determinar esto? Ahorita, para no adentrarnos demasiado en la parte de lo que es valor absoluto, cómo se aplica, cómo se usa, etcétera, lo voy a dar de una forma fácil para que simplemente puedan resolver cualquier ecuación que involucre valor absoluto. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, para la solución de algo de una ecuación con valor absoluto, van a haber dos posibles casos. ¿Cuáles son los dos posibles casos? Ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a tener el primer caso en donde nada más vamos a quitar las dos barritas que aparecen, que marcan el valor absoluto, y simplemente vamos a dejar tal y como está, es decir, x menos 1 igual a 3. Y va a haber otro caso donde lo que está dentro del valor absoluto yo lo voy a multiplicar por un signo menos. Entonces, al momento de multiplicar me va a quedar como menos por x menos 1, esto igual a 3. Entonces, estos son los dos casos que siempre voy a tener al momento de yo estar solucionando algo que tenga que ver o que involucre valor absoluto. Entonces, estas dos ecuaciones que yo tengo a continuación son las que yo tengo que estar trabajando para poder determinar el resultado que falta. ¿Por qué? Porque en uno de estos dos me va a dar el resultado que ya conocemos, que es x igual a 4. Entonces, ese resultado no es el que nos interesa. El que nos interesa es el otro resultado, pero vamos a ello. Entonces, vamos a solucionar estas dos ecuaciones. Empezamos con la primera. X va a ser igual a 3 más 1. X es igual a 4. Y como podemos darnos cuenta, acá ya encontramos la ecuación que nos estaba proporcionando el ejercicio. Pero recordemos que esa no es la que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando el otro valor. Entonces vámonos a la otra solución. Entonces, paso número 1, multiplicamos este signo menos por todo lo que está dentro. Menos por x, lo que me va a dar es menos x. Menos por menos 1, más 1. Y todo esto igual a 3. Continuando, voy a tener menos x es igual a 3 menos 1. Como ya sabemos, lo que estoy aplicando en estos procesos es simplemente propiedades de los números reales, que comúnmente nosotros, ¿cómo le decimos? Que si está restando, pasa sumando, que si está sumando, pasa restando, y así sucesivamente. Entonces, continuando, esto lo que me dice es que va a ser menos x igual a 3 menos 1, pues es 2. Pero mucho cuidado, mucho ojo, porque acá lo que tengo es menos x, pero a mí no me interesa menos x, a mí me interesa x positivo. Entonces voy a multiplicar por un menos 1 a ambos lados.
lo que me va a dar lo siguiente, que x es igual a menos 2. Entonces yo ya obtuve el valor que me falta. Por lo tanto, el inciso que estoy buscando es el inciso D, el cual me dice que vale menos 2 la otra solución. Entonces, este es el resultado de este ejercicio. A continuación veamos el reactivo 3 o el ejercicio 3, el cual nos dice: realiza la gráfica de un punto con coordenadas enteras a,a-2 ubicado en el cuarto cuadrante. Determina el valor de A. Entonces yo tengo que determinar el valor de A. Bueno, para nosotros poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros necesitamos saber o tener conocimiento acerca de lo que es el plano cartesiano, ¿vale? Para los que no tengan idea, el plano cartesiano está formado por dos rectas. Uno es la recta horizontal, que también es conocido como el eje de las X, y otro va a ser la recta vertical, que va a ser conocida también como el eje de las Y. Ahora sí, una vez establecido el plano cartesiano de esta forma, lo que sigue a continuación es establecer los signos. ¿Qué tipo de signos? Los signos que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, de este lado van a estar positivos, de este lado negativos. Ahora vamos en la parte del eje de las Y, que en la parte superior va a estar los positivos y en la parte inferior los negativos. Entonces, posteriormente vamos a nombrar a los cuadrantes que comúnmente conocemos. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Estos van a ser los 4 cuadrantes que conforman o constituyen al plano cartesiano. Entonces, paso número 2. Nos están pidiendo que el punto que nosotros tenemos que graficar debe de estar ubicado en el cuarto cuadrante, es decir, en este último que a nosotros marcamos. En cualquier punto de este cuarto cuadrante tiene que estar ubicado. Pero ¿cómo voy a determinar yo eso? Nos vamos a apoyar y a ayudar a partir de los signos. Entonces, un punto que está en el primer cuadrante, sus signos son positivos. Un punto que está en el segundo cuadrante, su signo es, en la parte de la X es negativo y en la parte de la Y es positivo. Luego, en el tercer cuadrante, ambos signos deben de ser negativos. Y en el cuarto y último cuadrante, el signo de la X es positivo y el signo de la Y es negativo. Entonces, con esto es con lo que yo me voy a guiar para poder determinar quién es el valor de A. Es decir, qué valor debe de tomar A, de tal forma que el punto final quede con la primera parte con el signo positivo y la segunda parte con el signo negativo. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que un punto está dado de la forma X, Y. Entonces, por eso, X es el primer signo y Y es el segundo signo de los que están apareciendo acá, ¿vale? Para que no haya dudas. Entonces, una vez establecido esto, entonces yo tengo que ver qué valor de estos que me presentan, al momento de yo sustituirlo en la A, se va a quedar con los signos que marca el cuarto cuadrante, es decir, más, menos. Yo no podría tomar a menos 2 ni a menos 1. ¿Por qué no? Porque recordemos que los signos que me están dando, o el punto en general es a menos 2. Entonces, si yo tomara a menos 2, el primero, al momento de sustituir en a, sería menos 2, menos 2, menos 2. Entonces, en la primera parte ya hay un signo negativo, pero a mí me dice acá que era signo positivo, entonces no me sirve. Entonces, en el momento en el que yo veo números negativos, automáticamente los descarto. Quedaría descartado el 2 y el 1. Pero vamos a ver si puede ser 0 o puede ser 1. Como sabemos, el 0 pues no es algo que nosotros podamos tomar como positivo o como negativo. ¿Por qué? Porque pues el 0 no tiene signo. ¿Por qué? Porque es el neutro aditivo, es decir, ese no puede tomar parte de la izquierda o parte de la derecha, es decir, no puede ser signo más o signo menos, porque no tiene ningún valor. Entonces, por esa razón, el 0 también queda descartado. Por último, ¿quién nos queda? El 1. Entonces, podríamos así
a simple lógica asumir que es el 1, pero vamos a comprobarlo si el 1 cuadra en ese tipo de ejercicios. Entonces, en el lugar de la letra A, yo voy a sustituir a 1. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar 1, 1 menos 2. Pero 1 menos 2 recordemos que es menos 1. Entonces el punto final quedaría como 1, menos 1. Y si nos podemos dar cuenta, el signo del 1 es positivo. Y el signo del segundo, el que ocupa el eje de la Y, es negativo. Entonces, con esto yo puedo confirmar y corroborar que mi punto 1, menos 1 está en el cuarto cuadrante. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor que hace cierto que el punto A, A menos 2, para que el valor, ahora sí que este punto pertenezca al cuarto cuadrante, el valor que debe tomar A de los valores que están acá es 1. Por lo tanto, mi respuesta correcta en este caso es el inciso D, que es 1. Y con esto nosotros concluimos este tercer ejercicio. Ahora vamos con el reactivo 4 o ejercicio 4. Esto nos dice, Pedro tiene una cierta cantidad de dinero. Si la multiplica por esta misma, tendrá 576 pesos. ¿Cuánto dinero tiene? Y nos presentan las posibles opciones. Bueno, antes de comenzar con este ejercicio es muy importante que nosotros intentemos determinar qué tipo de procedimiento o qué tipo de método podemos utilizar para poder resolver o tratar de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, para ello, lo que yo tengo que aplicar acá es lo que se conoce como lenguaje común y lenguaje algebraico. Es decir, tratar de yo poder descifrar cómo puedo pasar esto en palabras comunes a una expresión algebraica para tratar de determinar un resultado que yo quiero obtener. Entonces, para esto vamos a ocupar lo que nosotros sabemos de la parte de potenciación. Es decir, recordemos que si yo tenía x a la n, esto era igual que x se multiplicara n veces. ¿A qué se refiere con esto de que x se multiplicara n veces? Por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado, esto era igual a x por x. Si se dan cuenta, acá solo está 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque así me lo indica el exponente. Entonces, por esa razón, esto es la fórmula que me aparece acá, que x a la n es igual a que yo multiplique x por sí mismo n veces. Entonces, aplicando y usando esto que sabemos de potenciación, vamos a tratar de resolver este problema. Muchos se estarán preguntando, ¿por qué x a la n? ¿Por qué no puedo utilizar, no sé, una simple multiplicación? ¿O por qué no puedo ocupar, no sé, por ejemplo, 2 por la cantidad que me están pidiendo? Bueno, ¿por qué no puedo utilizar eso? Porque Pedro nos dice acá que simplemente está partiendo que simplemente es una cierta cantidad de dinero. No nos están dando algo específico, sino nos están dando que nosotros determinemos cuál es ese valor que me están sugiriendo, que me están pidiendo. Entonces, la expresión dice, si la multiplica por esa misma, tendrá 576 pesos. Es decir, una cantidad se va a multiplicar por sí misma 2 veces, es decir, ¿vale? Entonces, yo puedo plantear la ecuación de x al cuadrado es igual ¿a quién? A 576 pesos a partir del problema. ¿Por qué? Porque nos dice, Pedro tiene una cantidad de dinero. La cantidad de dinero yo la estoy determinando como x. Luego, ¿qué sigue? Si la multiplica por esta misma, es decir, al momento de que nos dice si la multiplica por esta misma, es decir, la está multiplicando una vez, pero por sí misma. Es lo mismo que yo tuviera x por x, pero x por x es igual a x al cuadrado. Entonces, por esta razón, yo estoy colocando acá x al cuadrado. Luego dice, si multiplica
por esta misma tendrá 576 pesos. Entonces es lo que dice. Esta cantidad multiplicada 2 veces o por sí misma es igual a 576. Entonces lo que tengo que hacer para tratar de llegar al resultado es tratar de despejar y obtener el valor de x. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Como ya sabemos y lo hemos venido haciendo. ¿Cuál es el opuesto de la potenciación? Bueno, para los que no lo sepan, el opuesto de la potenciación es la radicación, es decir, la raíz cuadrada. Entonces, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 576. Ahora, ¿cómo voy a obtener yo la raíz cuadrada de 576? Bueno, tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 576. Y ese número, ahorita vamos a ponerlo, es 24. Entonces el valor de x es igual a 24. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio sería el inciso B, es decir, 24. Una recomendación que yo les doy ahora sí que a los aspirantes nivel admisión, es que traten de practicar por lo menos los cuadrados de los números del 1 al 30 y las raíces cuadradas de los números del 1 al 30. ¿Por qué? Porque en el examen de admisión todo el tiempo van a estar trabajando con números exactos. Entonces, si ustedes lo practican desde ahorita, no van a tener complicaciones. Esa es una pequeña aportación que yo les doy. Ya depende de cada uno si gusta tomarlo o si no. Bueno, entonces con esto nosotros terminaríamos el cuarto ejercicio. A continuación veamos el ejercicio 5 o el reactivo 5. Nos dice, si a la raíz cuadrada de la diferencia entre x y 4 se le suman 3, el resultado es 6. Determine el valor de x. Bueno, para yo poder resolver este tipo de ejercicios, nuevamente, es muy importante que yo sepa lenguaje común y lenguaje algebraico. Si por alguna razón yo no sé el lenguaje común o el lenguaje algebraico, lo recomendable es que yo me ponga a repasar esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, vamos a ver paso a paso qué es lo que nos están pidiendo y cómo vamos a solucionarlo. Entonces, en este caso empiezan diciéndome, si a la raíz cuadrada, entonces yo voy a colocar en principio una raíz cuadrada que es la que me están pidiendo. Ahora vamos a ver de quién, es decir, quién va dentro de la raíz, quién es el que involucra, qué términos o qué signos, etc. Dice, a la raíz cuadrada de la diferencia. La palabra diferencia significa una resta, pero una resta entre quién y quién. Nos dice entre x y 4, entonces va a ser una resta. Entonces vamos a poner x menos 4. Luego dice, se le suman 3, es decir, eso ya no va dentro de la raíz, eso ya va fuera de la raíz, es decir, a un lado. Esto más 3 es igual, nos dice, que el resultado es 6. Cuando nos dicen que el resultado es 6, es lo mismo poner que todo esto es igual a 6. Y como podemos ver, lo que nos presentan acá es una ecuación. Entonces yo tengo que de esa ecuación determinar el valor de x. ¿Cómo voy a determinar el valor de x? Despejando a x. Ya sabemos qué tenemos que ocupar acá, procesos y métodos algebraicos que conocemos. ¿Cuáles son esos métodos que según conocemos? Bueno, nosotros ya sabemos cuáles son los opuestos de las operaciones. Si por alguna razón no te lo sabes, te invito a mandarme un mensaje en Instagram donde yo te los paso sin ningún problema. Pero si en dado caso no puedes, por alguna razón, situación, te los digo, ¿vale? El opuesto de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, son esos. Esos son sus opuestos. Luego de la potenciación, su opuesto es la radicación. Entonces, esos son los que nos interesa ahorita ver acá, ¿vale? Entonces, empezamos. Vamos a despejar a x. Entonces, comenzamos. La raíz cuadrada por el momento la dejamos tal y cual. La dejamos como x menos 4. Esto va a ser igual a 6. Pero ahora, como estaba sumando del otro lado, comúnmente como le decimos, pasa restando. Posteriormente lo que tengo es la raíz cuadrada de x menos 4 es igual a
3. ¿Por qué? Porque 6 menos 3 es igual a 3. Ahora, ¿cómo voy a eliminar yo esa raíz? Bueno, para yo poder eliminar esa raíz, voy a elevar al cuadrado de este lado, pero también del otro lado. Entonces, recordemos la propiedad donde que la raíz cuadrada se elimina con el exponente al cuadrado. Entonces, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente, va a ser x menos 4 igual a 9. Ahora, si se preguntan, ¿por qué puso 9? La respuesta es porque recuerden que el 3 también lo elevamos al cuadrado y esto es igual a 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Entonces, por esa razón. Finalmente, para despejar a x, lo que me va a quedar es lo siguiente. X va a ser igual a 9 más 4. Entonces, 9 más 4 sabemos que es 13. Por lo tanto, X va a ser igual a 13. Y ahora vamos a buscar los resultados que tenemos en las respuestas. Y como podemos darnos cuenta, el resultado para este ejercicio sería el inciso D. Es decir, el que marca que la respuesta es que el valor de x es igual a 13. Y con esto yo puedo concluir este ejercicio. A continuación veamos el reactivo 6 o el ejercicio 6. Lo que nos dice, si b es igual a sobre 3 menos 1 medio, el valor de a que hace que b es igual a 1 medio es... Entonces nosotros en pocas palabras lo que tenemos que hacer en este ejercicio es tratar de despejar a partir de una ecuación que nos están proporcionando. Pero ahorita vamos a ver cómo vamos a usar los elementos y los datos que nos están dando para tratar de llegar al resultado. Yo ahorita les voy a enseñar dos formas de resolucionarlo. Una muy fácil y otra pues un poquito más laboriosa, pero ambos nos van a llevar al resultado. ¿Cómo voy a tratar de ver yo de qué lado me va a salir más fácil? Pues hay que checar ahora sí que el tipo de ejercicio y cómo lo estamos resolviendo. Entonces ahorita vamos a su solución. Entonces yo tengo inicialmente la ecuación que es b es igual a sobre 3 menos 1 medio. Pero el dato que me están dando a continuación es que b vale 1 medio. Entonces, como b vale 1 medio, lo que tengo que hacer a continuación es sustituir en el lugar de la b, es decir, acá, lo que vale, es decir, 1 medio. 1 medio es igual a sobre 3 menos 1 medio. Ahora voy a solucionar esta parte de la resta de fracciones. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Voy a tener 1 medio es igual. Y posteriormente vamos a realizar la resta. Entonces va a ser 2a menos 3. Todo esto sobre 6. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita a continuación por qué. Si se dan cuenta, por productos cruzados, a por 2, lo que me da es 2a. Luego 3 por 1, 3. Y el signo que estamos haciendo es menos. Finalmente 3 por 2, 6. Y ya quedó ahí la resta de fracciones. Ahora sí, vamos a ver qué está haciendo este 6 y qué está haciendo este 2. Como podemos darnos cuenta, en este ejercicio ambos están dividiendo. Entonces, ¿cómo van a pasar del otro lado de la igualdad? Sabemos que con su signo opuesto, es decir, multiplicando. Entonces voy a quedar de la siguiente forma. Va a ser 6 por 1 es igual a 2 que multiplica a 2a menos 3. Finalmente lo que voy a tener es 6 por 1, pues sabemos que 6 es igual a 4a menos 3. ¿Vale? Entonces finalmente esto es lo que tenemos. Perdón, una disculpa, ahí no es 3, sino es 2 por 3, sabemos que es 6. Porque estamos multiplicando, es 2 por 2a, 4a. Luego 2 por 3 es 6. Entonces tenemos eso. Continuando, entonces vamos a tener ahora 6 más 6 es igual a 4a. ¿Qué está pasando? Este menos 6 lo pasé del otro lado con su signo contrario, es decir, sumando. Entonces finalmente lo que tengo es lo siguiente. Va a ser 12 es igual a 4a. Finalmente 12 sobre 4, esto es igual a a. Entonces 3 es igual a a. Y ya llegué al primer resultado que es 3. Entonces en este caso el resultado final sería 3. Es decir, es el inciso D en este caso.
Entonces marcamos el inciso D y marcamos la respuesta, que es el valor que debe tomar A debe de ser 3 para que B sea igual a 1/2. Ya vieron todo el proceso que nosotros tuvimos que hacer. Ahora, ¿cuál es el proceso corto? ¿Cuál es el método corto? Es exactamente el mismo. Si yo tengo la ecuación B es igual a sobre 3 menos 1/2, entonces yo tengo que B vale 1/2, entonces sustituyo 1/2 es igual a sobre 3 menos 1/2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este 1/2 lo voy a pasar del otro lado, es decir, sumando. Entonces va a ser 1/2 más 1/2 y esto va a ser igual a sobre 3, pero 1/2 más 1/2 es igual a 2/2 y esto es igual a sobre 3. Finalmente esto me da que es 1 es igual a sobre 3. ¿Qué está haciendo este 3? En el denominador está dividiendo. Entonces, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Va a ser 3 por 1 es igual a y 3 es igual a. Y ya terminamos de una forma mucho más rápido. Acá el desglose lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque estoy haciéndolo para que ustedes puedan checar cuál es el procedimiento. Pero si en un examen de admisión sabemos que 1/2 más 1/2 es un entero. Y directamente tenemos que un entero igual a sobre 3. Luego este 3 pasa multiplicando, 3 por 1 es 3 y llegamos al resultado 3 es igual a. Y con esto nosotros concluimos este ejercicio. A continuación veamos el reactivo 7 o el ejercicio 7. Nos dicen, de la sucesión x por x por x al cubo, x por x a la séptima, x por x a la 15. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes operaciones corresponde al quinto término? Entonces nosotros sabemos que una sucesión es algo que nos dice que va consecutivamente y tiene que llevar un orden, es decir, nosotros tenemos que identificar algún elemento, algún factor que nos dé la pista, ya sea de cuántos en cuántos va, ya sea el múltiplo, ya sea como que va de 2 en 2, etc. Nosotros tenemos que tratar de determinar eso, cómo lo vamos a resolver, qué es lo que vamos a utilizar y de dónde lo vamos a sacar para tratar de entender este tema, ¿vale? Entonces ahorita nosotros vamos a utilizar una propiedad muy, muy, muy importante, que es que viene de la propiedad de ahora sí que de los exponentes o de las leyes de los exponentes. Entonces ahorita vamos a ver la propiedad. La propiedad es que si yo tengo a a la m y todo esto elevado a una potencia n, esto es igual a tener a la m por n, ¿vale? Entonces, esta propiedad es muy, muy, muy importante para ahorita. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar a partir de esta propiedad, ahora sí que los resultados de lo que tenemos en la sucesión. Entonces, vamos a escribir a continuación la sucesión. La sucesión que tengo es x por x, coma, x por x al cubo, coma, x por x a la séptima, coma, y x por x a la 15ª. Y así sucesivamente, porque todavía siguen más términos, porque recordemos que es una sucesión. Entonces, lo que vamos a fijarnos ahorita va a ser, vamos a determinar primero cada uno de estos, cuánto me va a dar el resultado, aplicando esta propiedad que acabo de mencionar con anterioridad. Entonces, aplicando en la primera, como sabemos, esta x tiene un exponente 1. Entonces, si sabemos que cuando tienen las mismas bases y se multiplican, entonces los exponentes se suman. ¿Qué quiere decir esto? Que x por x va a ser x a la 1 más 1. Pero x a la 1 más 1 es lo mismo a que yo tenga x al cuadrado. Entonces va a ser coma. Ahora vamos a ver cuánto me da esto. Si este ya sabemos que tiene exponente 1, entonces va a ser x a la 1 más 3. Pero x a la 1 más 3 es lo mismo que yo lo vea como x a la cuarta. Continuamos. Entonces vamos a ver ahora lo que sigue. Ahora que yo tenga x a la 1 por x a la 7, eso va a ser x a la octava. Ya sabemos por qué, porque se sumó 1 más 7. Y el último lo que voy a tener es que va a ser x a la 16. ¿Por qué? Porque se sumó 1 más 15. Entonces, así es como va la sucesión. Entonces, si nos damos cuenta,
Acá lo que nos interesa o en lo que debemos de fijarnos nosotros es en lo siguiente. Vamos a ver qué sucesión es la que lleva, no explícitamente las bases. Las bases de acá ahorita no nos ayuda demasiado. Lo que tenemos que ver, vámonos a los exponentes y colocarlos. Entonces los exponentes veo que es 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Los exponentes, es decir, los numeritos que van acá arriba. Ahora, yo tengo que ver qué pasa con estos exponentes, cómo van cambiando de cuánto en cuánto. Si como yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, de 2 a 4, pues es el doble, ¿no? Es decir, lo multiplicaron por 2. Lo mismo, si 4 para 8, pues es multiplicado por 2. Y nuevamente es multiplicado por 2. Entonces ya empezamos a ver que la sucesión lo que nos indica es que simplemente la sucesión va multiplicado por 2, multiplicado por 2 y multiplicado por 2. Entonces, el siguiente exponente va a ser el 16 multiplicado por 2, ¿vale? Va a ser el 16 multiplicado por 2, pero 16 multiplicado por 2 sabemos que es 32, ¿verdad? Entonces, el número siguiente es 32. Ahora, de las respuestas que tengo, ¿cuál el resultado me da 32? Pues como sabemos ya cómo se aplica esta fórmula o esta regla, podemos nosotros determinar que la respuesta correcta en este inciso es el inciso C. ¿Por qué? Porque x por x x por x a la 31 me da 1 más 31 y es igual a 32. Entonces eso es igual a x a la 32. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente, que x por x a la 31 es igual a x a la 1 más 31 y esto es igual a x a la 32. Y este es el siguiente término que va en la sucesión, es decir, esta. Y con esto yo puedo decir que acabo de concluir con este ejercicio. Ahora veamos el ejercicio 8 o el reactivo 8. Nos dice, si 2x más 2 sobre 3 es igual a 1, ¿cuál es el valor de x más 1? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para resolver nosotros este ejercicio es leer muy bien qué es lo que nos están pidiendo, porque muchos cometen el error de que nada más lo único que van a hacer es despejar a x y ya buscar el resultado y seleccionarlo, marcarlo y fin, se acabó. Pero mucho cuidado porque lo que nos están pidiendo es el valor de x más 1, no nada más el valor de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de despejar a x, obtener su valor y posteriormente sumarle 1. Una vez hecho eso, entonces sí podemos nosotros determinar el resultado final y marcar nuestra respuesta correcta. Entonces, vámonos a hacer el proceso. Entonces nosotros tenemos la ecuación que es 2x más 2, todo esto sobre 3, igual a 1. Bueno, lo que vamos a hacer primero es ver qué está haciendo este 3. Y como sabemos ese 3 pues está dividiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Del otro lado va a pasar multiplicando, como comúnmente le decimos. Entonces va a ser 2x más 2 es igual a 1 por 3. Y acá yo ya tengo todo para que no haya problemas al momento de estar haciendo multiplicaciones o divisiones. Ya no, ya simplemente vamos a hacer puramente las operaciones que nos correspondan. Entonces vamos a tener lo siguiente, va a ser 2x más 2 igual a 3. Posteriormente va a ser 2x es igual, ese 2 estaba sumando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Restando. Entonces va a ser 3 menos 2. Entonces, 2x va a ser igual a 1, porque 3 menos 2 es igual a 1. Finalmente, x con el 2, ¿qué está haciendo? Está multiplicándose. Es decir, estos dos están haciendo la operación de multiplicación. Entonces, si 2 estaba multiplicando, ¿cómo va a pasar del otro lado? Pues va a pasar dividiendo. Entonces, lo que me daría es que x es igual a 1/2. Y acá en este caso, es como podemos ver, 1/2 pues no aparece en ninguna de las respuestas. Esto quiere decir pues todavía no hemos terminado, ¿verdad?
Pero a veces hay ejercicios en los exámenes de admisión que muchos se confunden y ya con conseguir X, y si acá hubiera un medio, muchos lo seleccionan y dicen, no, pues B es la respuesta correcta. Y ya se van a otro ejercicio. Entonces eso evítenlo hacer, lean muy bien cada pregunta, qué es lo que les está pidiendo hacer o realizar para que ustedes no tengan dudas, no tengan problemas al momento de estarlo aplicando. Entonces eso es muy, muy, muy importante que ustedes lo chequen, que ustedes lo revisen para que no haya problemas. Entonces continuamos. Entonces lo que nos estaban pidiendo obtener era cuánto es x más 1. Yo sé que x vale un medio, ya lo acabo de obtener acá, pero un medio más 1 yo lo puedo ver como un medio más 2 medios, y esto es igual a 3 medios. Entonces la respuesta correcta que yo estoy buscando en este caso es el inciso D, el cual me marca que la respuesta correcta es 3 medios. Para los que se les dificulte así observarlo como 2 medios, pueden hacer la operación de la fracción normal, por ejemplo, un medio más un entero. Pero un entero yo le puedo poner un denominador 1 a favor y hacerlo productos cruzados. 1 por 1 es 1, más 2 por 1 es 2, y todo esto sobre 2. Finalmente esto es igual a 3 medios, y es el mismo resultado. Entonces acá no importa mucho cómo te acomodes más, eso es lo que importa, y usa ese método para resolucionar el ejercicio mucho más rápido. Entonces con esto yo concluyo este ejercicio. A continuación, veamos el reactivo 9 o el ejercicio 9. Tenemos un cartero recorre diariamente una distancia mínima de 250 metros y una distancia máxima de 650 metros. Selecciona la expresión que resulta válida considerando que D es la distancia que recorre el cartero. Bueno, entonces nosotros tenemos que aplicar esta parte acá. Recuerden que ahorita nosotros acá pues estamos solucionando nada más los ejercicios. Nosotros no nos estamos fijando ahorita mucho en la parte de los signos, la parte de la gramática, del español, en que si hay errores en signos de puntuación y eso, pues ahorita como que no es lo que nos interesa. Nosotros nos estamos enfocando más en la parte de la resolución de los ejercicios. Entonces, si por alguna razón alguien de repente dice como, no sé, tal vez este profesor no se está dando cuenta o algo así, pues no es eso, simplemente yo me estoy enfocando más en la resolución de los ejercicios, más que en la parte gramática o cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a lo primero. Lo primero que nos están diciendo es que hay que considerar lo que tenemos. Dice, la distancia mínima significa que puede ser, ahora sí que la distancia mínima. Entonces vamos a empezar escribiendo quién es la distancia mínima. La distancia mínima puede ser desde 250 a más. Entonces puede ser mayor o igual a 250. Luego, otra cosa que tenemos es que dice que hay una máxima, es decir, hasta un tope donde puede llegar. Y el máximo es que la distancia debe de ser menor o igual a 650. Es decir, solamente llega hasta 650. No puede rebasar a 650. Puede ser menor o igual a 650. Entonces ahí tenemos la primera condición. Ahora, ¿cómo voy a determinar cuál de las expresiones que me aparecen acá son correctas o cuáles me pueden llegar a servir y cuáles no? Bueno, nosotros estamos trabajando con lo que conocemos como la palabra distancia. Y como sabemos, una distancia pues es una diferencia entre, ya sea entre dos objetos, ya sea entre dos, ahora sí que alguna medida que nosotros queremos medir, ahora sí que tenemos que ver esa parte, ¿vale? Entonces la distancia simplemente es una diferencia que tal vez separa algo de otro. Entonces, una distancia es una resta. Entonces, vamos a ver en el valor absoluto cuáles nos sirven, en qué operaciones aparecen restas. Y como podemos darnos cuenta, aparece en la B y aparece en la C. Entonces, con esto yo podría descartar el inciso A y el inciso D, así a primera vista. Pero antes de hacer esto, entonces vamos ahorita directo a analizar estos dos que me interesa, que es el inciso B y el inciso C. Entonces, vámonos a analizar esos dos. Comenzamos el análisis
con el inciso B, el cual nos dice que tenemos D menos 450 en valor absoluto menor a 200. Bueno, entonces acá tenemos algo estricto. Bueno, antes de continuar, entonces vamos a aplicar los dos casos que vimos en las que nosotros podemos resolver el valor absoluto. Y la primera es simplemente teniendo algo como por ejemplo D menos 450 menor a 200. Y la otra es menos D más 450 menor a 200. Entonces vamos a resolver estos. Entonces en la primera quedaría como que D es menor a 200 más 450. Entonces lo que me queda es que D es menor a 650. Acá tengo la primera respuesta. Ahora vámonos en la parte de abajo. Me dice que menos D va a ser menor a 200 menos 450. Esto es decir, menos D es menor a menos 250. Al multiplicar yo por un número menos 1 en ambas partes, el orden de la desigualdad cambia. Es decir, va a ser que D es mayor a 250. Entonces, lo que yo tengo acá es lo siguiente. Al momento de leer, acá no tendríamos, por ejemplo, estaríamos diciendo que la distancia está entre 250 y 650, pero sin que toque esos dos valores, porque ya como dijimos, el mayor estricto y el menor estricto significa que los valores que van deben de ser forzosamente menores o mayores. Nunca estos números, por ejemplo el 650 y el 250, esos nunca pueden ser. Pero en el ejercicio, en el problema, nos están diciendo que la mínima es 250 y la máxima es 650. Entonces lo que nos estaría diciendo que el inciso B no nos podría servir. Esa ecuación no nos serviría porque no está considerando ni al 650 ni al 250. Entonces no podríamos trabajar con eso. Entonces vamos a ver ahora el inciso C. ¿Qué va a pasar si nos permite a nosotros trabajar esa parte? Nuevamente queremos saber algo que tenga este estilo. Entonces vámonos a ello. Entonces colocamos el inciso D, la ecuación del inciso D. La ecuación es D entre valor absoluto D menos 450 menor o igual a 200. Entonces recordemos que vamos a tener dos casos. El primer caso es, vamos a ver, donde simplemente quitamos valores absolutos. Y mientras que el segundo caso es donde multiplicamos por un signo negativo lo que está dentro del valor absoluto y me queda como menos D más 450 menor o igual a 200. Y vamos a resolver esto. Entonces, vámonos a ello. Entonces, la primera parte nos quedaría como D es menor o igual a 200. Ese 450 pasa del otro lado sumando y me queda 650. Entonces, ya tengo acá la primera respuesta. Vámonos a la segunda parte. La segunda parte yo tengo menos D es menor o igual a menos 250. Al momento de que yo multiplique por un número menos 1 y acá un menos 1, lo que me va a quedar es que D, recuerden que la desigualdad cambia a su contrario, es decir, A mayor o igual 250. Y ahora sí, como podemos observar, estas dos respuestas, es decir, D es mayor o igual a 250, que es lo que tengo acá, y D es menor o igual a 650, que es lo que tengo acá. Entonces, la expresión que cumple con esta parte del reactivo 9 es el inciso C. Por lo tanto, mi respuesta correcta en este caso es el inciso C. Esta es la respuesta que cumple con dicho problema. Y con esto concluimos este ejercicio. Ya por último, para finalizar con esta sección, vámonos con el reactivo 10 o el ejercicio 10, el cual nos dice, si x es igual a 3, cuando f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a 2x, entonces el valor de f de x sobre g de x es... Entonces primero ya nos están dando cuánto vale x, es decir, x va a valer 3. Entonces vamos primero a determinar cuánto va a valer f de x
Si f de x es igual a x al cuadrado, al sustituir lo que vale x, lo que yo voy a tener es 3 al cuadrado. Pero 3 al cuadrado es 3 por 3, entonces esto me diría que es 9. Entonces yo ya obtuve el valor, ahora sí que un valor numérico para lo que debe de valer f de x, ¿vale? Entonces acá nosotros ya obtuvimos un valor para lo que debe de valer f de x. Entonces lo mismo vamos a hacer con g de x. Vamos a obtener un valor para lo que debe de valer g de x. Entonces yo tengo que g de x va a ser igual a 2x. Entonces vamos a sustituir ahora sí que lo que vale. Obviamente, ¿quién? X. Entonces va a ser 2 por 3 es igual a 6. Ahora ya tengo acá yo dos valores. Ya tengo el valor de f de x y ya tengo el valor de g de x. Entonces, a quien me están pidiendo a mí obtener no es ni a f de x ni a g de x. ¿Yo por qué acabo de hacer ese proceso? Porque los resultados que me están dando acá son resultados numéricos. Es decir, por eso me están dando en principio cuánto valía x. Entonces, por esa razón, yo estoy empezando sustituyendo el valor de x en cada una de las variables. ¿Por qué? Porque ya conozco su valor y obteniendo finalmente su valor numérico. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que nos interesa y lo que nos están pidiendo, que es obtener cuánto es f de x sobre g de x. Ahorita yo voy a hacerlo paso a paso, pero ahorita al final les voy a explicar qué es lo único que ustedes pueden hacer en su examen de admisión. Todo esto es con el objetivo de que quede claro. Entonces, esto es igual, f de x ¿cuánto vale? Sabemos que vale x al cuadrado. ¿Y g de x cuánto vale? Vale 2x. Ahora sí, pero x al cuadrado, al momento de haber sustituido lo que vale x, entonces esto lo que me dice es lo siguiente. Es que va a ser 9 sobre 6, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es sustituir lo que vale. Ahora sí, si buscamos nosotros la respuesta 9 sextos, no aparece ninguna de estas. Es decir, no está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a simplificar. ¿Por qué? Porque se puede simplificar. Entonces, buscamos si tienen mitad, pues ninguno de los... El 6 tiene mitad, pero el 9 no tiene mitad exacta, entonces no puedo sacarle mitad. Vámonos con la tercera, y como sabemos, pues ambas tienen tercera. La tercera de 9 es 3, y la tercera de 6 es 2. Entonces, la respuesta final que yo estoy buscando es 3 medios. Y esos 3 medios, como podemos darnos cuenta en las respuestas, es el inciso D. D es la respuesta correcta que marca que el valor que estoy buscando es 3 medios, es lo que vale f de x sobre g de x. Ustedes, para no hacer este procedimiento de a fuerzas poner esto, simplemente pueden poner directo cuánto les dio f de x de acá, cuánto les dio g de x de acá, y si la respuesta no aparece de lo que les dio acá, simplemente simplifiquen la fracción y automáticamente van a llegar al resultado para realizarlo de una forma mucho más rápida. Y ahora sí, con esto nosotros concluimos la parte de los ejercicios de álgebra.